Bueno, queridos alumnos, me alegra poder saludarlos en esta hermosa mañana del martes 28 de marzo de 2023. Bienvenidos, bienvenidas sean a su clase de espiritualidad cristiana y vamos a iniciar haciendo el ejercicio de lectura divina. Y hoy va a corresponder leer unos pasajes que aparecen en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer del versículo del 18 al 21. Capítulo 18 al 21 y el versículo 24. Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 21 y ahí se saltan al versículo 24. ¿Ok? Así es que hoy vamos a tener esta lectura, vamos a tomar unos minutitos para leer y quiero pedir que alguien, por favor, active su micrófono y lea lo más tranquilo, lo más pausado que pueda esta lectura. Y después tomamos un minuto para ver qué enseñanza espiritual encontramos de este pasaje. ¿Alguien me ayuda? Sí, sí, por favor, adelante, adelante. Adelante, pastor. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Muy bien, muchas gracias. Vamos a meditar un poco en esta palabra. Traten de mirar qué es lo que está sucediendo en este pasaje y qué lección espiritual podemos encontrar como una experiencia, como una enseñanza para nosotros. Voy a darle un minutito para que ustedes vuelvan a leer. No se desesperen, lean siempre despacio, siempre respiren, respiren y traten de identificar qué es la mejor lección espiritual que ustedes pueden recibir de esta lectura.
Sí, Camino, no te preocupes. Es Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 1. Estamos leyendo Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 21 y versículo 24. Te puedo escribir en el chat. Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 21 y 24. Ahí está en el chat. Bueno, Francisco también se nos ha unido. Estamos haciendo la lectura divina de este pasaje de Mateo 1, del 18 al 21, versículo 24. Y recuerden siempre el ejercicio, hermanos. Traten de encontrar cuál es la lección espiritual que encontramos en estas lecturas, ¿no? Y que nos bendicen a nosotros, que son un mensaje para nosotros, para nuestra espiritualidad. Cómo este pasaje encierra espiritualidad, ¿no es cierto? Que nos ayuda a nosotros también a tener una espiritualidad. ¿Alguien quiere compartir sus reflexiones, sus conclusiones? ¿Puede decirnos algo de espiritualidad este pasaje? ¿Podemos abordarlo desde esa perspectiva espiritual? ¿Alguien quiere compartir? Buen día, buen día, buen Hola, día. Tati, buen día, adelante. La primera valiente. Yo siempre espero a que otro diga y después, pero ya mucho tiempo pasó. Bueno, puede ser que yo sentí así como la espiritualidad de José, el confiar, el creer, el perseverar en ese sueño que él tuvo, que le habló y que él creyó en eso y en eso actuó. Puede ser. Muy bien, muy bien. Muy bien, Tati. Gracias. Lili. Para mí, en primer lugar, está en el versículo 19 y después, bueno, donde comentó Tatiana, confió en lo que, en el sueño, ¿no? Primero, en el versículo 19, porque habla de que era justo y bueno, entiendo como que, no sé cómo expresarlo, pero como que José no quería estar quemado con una situación que él no había cometido, ¿puede ser? Y asimismo, bueno, trataba de alguna manera proteger también a María. Y después, bueno, cuando él quiso escapar de esa situación, no sé si me expreso bien así, a ver que me perdí, mis lentes no me ayudan para nada. Tranqui, tranqui. Bueno, confió en el sueño, como había dicho Tatiana, pero para mí primero está en el versículo 19 que habla de lo justo que era, de la integridad que era. Muy bien. Excelente observación, Lili. Excelente observación.
¿Alguien más? Este pasaje destella espiritualidad en la experiencia de un personaje. Dice Isaac, voy a leer dice Isaac, me llama la atención el cómo José no quiso que se le aplicara la ley mosaica a María por amor al prójimo, y también me quedo con el cómo Dios trabaja de formas inexplicables para el ser humano. Muchas gracias, Isaac. Interesante el comentario, porque sí, evidentemente vemos nosotros aquí el carácter de un hombre, ¿no? De un hombre llamado José, el esposo de María, que no se registra, hermanos. Si ustedes se dieron cuenta, en ninguno de los evangelios, principalmente en el Evangelio de Mateo, no hay palabras de José. Es un hombre que no habla, ¿no? Es un hombre que solamente tiene gestos, solamente tiene actitudes y solamente tiene movimientos que reflejan la nobleza de su carácter y la grandeza de su espiritualidad. Es uno de los pasajes más iluminadores ante una situación como la que se vio comprometido o envuelto en esta parte del nacimiento de Jesús. José se considera justo, ¿no? Es un hombre bueno, es un hombre que no necesita hablar, es un hombre que no necesita decir palabra, solamente necesita actuar. Él sabe lo importante que es, como dijo Isaac, no darle a la ley de Moisés, no hacer mayor escándalo, no, sino sus acciones tienden a proteger, sus acciones tienden a ser discreto, su postura es ser sensible a lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a través del ángel y responder con fe. José no dijo nada, no existe una palabra en boca de José, ¿no es cierto? Pero hizo todo cuanto era necesario para que la gente lo recordara como alguien justo, como alguien valioso. ¿Qué experiencia, qué actitudes nosotros tomamos ante aquello que es inexplicable para nosotros? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿De qué manera nosotros enfrentamos la vida cuando ésta nos presenta situaciones que no pedimos, que no quisimos, que no son como nosotros queríamos que fueran? Hablamos, gritamos, pataleamos, nos enojamos, o tal vez, como José, deberíamos guardar silencio. Ustedes saben, hermanos, que bíblicamente guardar silencio es una virtud suprema. El salmista decía algo muy interesante: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero Señor, mira lo que me están haciendo, mira a mis enemigos, mira que vienen contra mí y mira que quieren matarme. Estad quietos, guardad silencio y ved la salvación de Jehová. Creo que una grandeza espiritual, hermanos, es cuando nosotros nos sentimos guiados en nuestro carácter, nos sentimos guiados en nuestras acciones, que no necesariamente tienen que hablar, que no necesariamente tienen que reaccionar, solamente tienen que debemos ser sensibles a lo que el Espíritu quiere decirnos. Debemos saber escuchar lo que Dios a través de sus santos ángeles nos quieren guiar, quieren que nosotros hagamos. Necesitamos siempre ser discretos. Dice la experiencia de José que él no dijo nada, ¿no? Y a veces el no ser discretos no es una virtud que se encuentre hoy mucho en las personas. Hoy la indiscreción, forma parte muchas veces de nuestras reacciones, ¿no? Mucha gente es indiscreta en las cosas y eso no denota espiritualidad. El hombre y la mujer que quiere ser espiritual deberá ser sensible a la voz del Espíritu, deberá ser discreto y deberá cuidar a los suyos con ternura, con amor, como lo hizo José con el niño Jesús, cuidándolo, ¿no?
obedeciendo y, y dijo que él aceptó al niño tal y como el ángel se lo había dicho. Hoy necesitamos ser protectores, hoy necesitamos ser amorosos, hoy necesitamos, sin decir nada, abrazar. Hoy necesitamos, sin condenar y sin juzgar, tender la mano a aquel que lo necesita. Una persona espiritualmente grande siempre será lo suficientemente pequeño para abrazar al débil, al indefenso, aquel que lo necesita. Y, y la espiritualidad que no, que excluye toda indiferencia, es una espiritualidad que le da sentido a la vida. Y yo creo que hoy en esta lectura divina podemos reconocer la grandeza de un hombre, de su carácter, la nobleza de alguien que sin decir nada se aseguró de que la gente lo considerara justo, de que la gente lo considerara bueno. A veces no hay que decir mucho para que algún día la gente recuerde quiénes fuimos. No necesitamos hablar tanto para que la gente algún día trate de recordar lo que dijimos. Solamente necesitamos hacer, solo necesitamos realizar en silencio, con humildad, con, con convicción, con obediencia. Hay que hacer. Y algún día, seguramente, alguien nos recordará como hombres justos, como mujeres justas que hicieron lo bueno delante de Dios. Que el Señor nos acompañe en este camino de espiritualidad, en este camino de grandeza, y que nos ayude cada día a nosotros a ser mejores. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, oh Dios, que podamos mostrar en el silencio y en la sujeción nuestra obediencia hacia ti. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro abogado, eres quien nos defiende. Queremos callar siempre, Señor. Queremos aquietar aquellas tormentas que aparecen en nuestra alma y que muchas veces, Señor, tratamos de defendernos hablando, presentando nuestra causa. Y solo, Señor, terminamos muchas veces empeorando la situación. Hoy queremos, Señor, aprender a ser hombres y mujeres que como José seamos sensibles al Espíritu Santo, que podamos estar siempre preparados para escuchar lo que tus santos ángeles, Señor, quieren decirnos. Hoy, Padre, queremos ser hombres y mujeres discretos, que se muevan, Señor, siempre en el sigilo de poder bendecir a nuestro hermano, sin que se dé cuenta, sin que nosotros, Señor, tengamos que publicarlo. Ayúdanos a bendecir a nuestros hermanos, cuidar de ellos, del indefenso. Ayúdanos, Señor, a encontrar la grandeza de nuestro espíritu cuando bajemos a abrazar a aquellos que tanto lo necesitan. Gracias por esta palabra y enséñanos cada día a ser mejores para tu gloria, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Gracias por este tiempo que estamos apartando para tener este tipo de reflexiones y de lecturas espirituales. Espero que puedan ser benéficos para su vida, ¿no es cierto? Bueno, vamos, hermanos, ahora a continuar la clase, ¿no? Voy a presentar la pantalla. Solo voy a hacer algo acá. Bueno. Estamos reflexionando y vamos a terminar hoy el tema de cómo la espiritualidad de los padres del desierto son una espiritualidad que nos sigue desafiando a nosotros hoy, ¿no? A nosotros hoy. Y veíamos que una de las cosas que a ellos les preocupaba era esta pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que esta salvación que he logrado en Cristo Jesús pueda llevarse a cabo? O sea, se pueda manifestar. Y bueno, eso ya lo vimos
la semana pasada, vimos qué es lo que ellos hicieron para lograr esta salvación. Y ahora hay un segundo punto, una segunda preocupación que a estos personajes del siglo III y IV tenían muy presente, y era cómo desarrollar una espiritualidad que pudiera estar centrada no en nosotros mismos, porque eso sería como quitarle lugar a Dios, sino más bien cómo la espiritualidad puede ser mucho mejor cuando nos conocemos a nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos desconocemos, no profundizamos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras reacciones. Y los padres del desierto y las madres del desierto decían, ¿no? Era parte de sus postulados, que el camino para ascender hacia las alturas inmaculadas de Dios pasa primero por las necesidades de descender hacia las profundas y oscuras realidades de nosotros mismos. No sé si les suena mucho esta frase, pero es espiritualidad desde abajo, ¿no? Ellos ya lo experimentaban también. Para poder llegar a las cosas gloriosas e inmaculadas, es decir, aquello que no ha sido tocado por nada malo, ¿no? Que es donde vive Dios, pues primero tenemos que ir hacia nuestras realidades profundas y oscuras de quienes somos, ¿no? Alguna vez yo le preguntaba a una persona, ¿vos serías capaz de matar a alguien? Y esa persona me dijo, no, yo no podría matar a nadie. Y yo decía, todos somos capaces de hacerlo, ¿no? Si nosotros cerramos el camino en algún momento de nuestra vida, evidentemente nos convertiremos en un asesino, ¿no? Nos convertiremos en muchas de esas personas que quizá nosotros no pensaríamos ser. El que es asesino, el que es narcotraficante, el que es violador, el que es, en fin, muchas cosas, ¿no? Que practica una vida de maldad terrible, ¿no? De maldad terrible. No nació siendo así, ¿no? Los grandes terroristas que hoy nosotros conocemos, ¿no? Bin Laden, Hussein, en fin, hoy vemos muchos rostros, aún con corbata, ¿no es cierto? Pero que son gente genocida, gente que está matando mucha gente hoy. Todos, absolutamente todos, nacieron siendo unos bebés, y un bebé siempre despertará ternura. Un bebé siempre será la pureza de todo, ¿no? Porque no hay bebé en lo absoluto que sea malo. No lo hay, no existe, no existe. Todo bebé es tierno, es lindo, produce paz. Solo que ese bebé, cuando va creciendo, va tomando su propio camino. Así que nosotros, hermanos, si nos descuidamos de ese camino que hemos querido tener, podemos llegar a ser lo que nunca hemos querido ser. Claro que podemos, ¿no? Por eso es importante tener siempre nuestro concepto de espiritualidad centrado en saber quiénes somos, hacia dónde, hasta dónde podemos llegar, y hasta dónde nosotros, si cruzamos esa línea, ¿no? Nos vamos a enfrentar a serios problemas. Nos invita a descender primero al oscuro fondo de nosotros mismos y encontrarnos en él con la cruda realidad de nuestro ser necesitado, para luego clamar el auxilio de Dios y abrirnos a su gracia salvadora. Esto ya lo vimos, lo platicamos abundantemente, cómo es nuestra espiritualidad desde abajo. Solamente, hermanos, cuando alguien clama y grita en su desesperación, se muestra abierto
para recibir la gracia de Dios, la gracia que los salva, ¿no? Pero si nuestro corazón está confiado, si nuestro corazón está seguro, está anclado en nuestras propias virtudes, entonces ese corazón no necesitará la gracia de Dios. Ajá. Y como dice este dicho, primero la muerte, después la resurrección. Y como hay otro dicho que no hay gloria sin cruz, ¿no? No hay gloria sin cruz. No hay resurrección sin crucifixión. Entonces, primero, hermanos, tenemos que empezar a crucificar nuestra vida y crucificar nuestro viejo hombre, ¿no? O nuestra vieja mujer, en este caso, hablando en esos términos, nos llevaría a ir a un conocimiento pleno de quiénes somos. Aquel que tiene un carácter arrebatado, ¿no es cierto? Impulsivo, aquel que no piensa antes de actuar, sino que actúa de manera reactiva, instintiva, ¿no? Es alguien que no se conoce a sí mismo. Es alguien que no sabe cuáles son los límites que no tiene que pasar. Aquel que miente, aquel que roba, aquel que tiene orgullo, aquel que es vanidoso, aquel que es, en fin, todo lo que nosotros podemos llegar a ser. Ajá. ¿Por qué lo somos? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Porque conocernos a nosotros mismos implicará que esas cosas que nos hacen ver mal, implicará que esas cosas que nosotros realizamos y que sabemos que están mal, necesitan ser crucificadas. Pero para crucificarla, el dolor es profundo, ¿no? Alguien que toda su vida se la ha pasado contando chismes y siendo indiscreto, le va a doler dejar de serlo, porque le van a contar un chisme y esa persona va a querer contarlo, ¿no? Pero sabe que no, porque sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Quien conoce, hermanos, quien se conoce a sí mismo, es alguien que tiene la posibilidad de tener una espiritualidad auténtica y en crecimiento. Pero quien no se conoce, hermanos, quien actúa, insisto, de manera instintiva y reacciona, ¿no? Aunque después pide 1000 perdones, ¿no es cierto? 1000, ay, perdóname, ay, discúlpame, ay, es que no lo quise decir, ay, vos ya me conoces como soy. No te conozco, porque creo que vos no te conoces tampoco a ti mismo, ¿no? Por eso es el mismo principio del grano de trigo del que nos enseñó Jesús. Si no cae en la tierra y muere, se queda solo. Se queda solo. Si nosotros, hermanos, no empezamos a crucificar aquellas áreas de nuestra vida que nos lastiman a nosotros, que lastiman a otros, que no honran a Dios, entonces nos vamos a quedar solos. Nos vamos a quedar solos. Sin en cambio, Jesús dijo, pero si muere, si buscamos ese camino del seguimiento, Jesús dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, debe tomar la cruz y debe seguirme. Nosotros cada día tenemos que dar evidencia de ir crucificando ese viejo hombre, ¿no? Un paso a la vez, ¿no? Entonces empezamos a dar fruto y la gente empieza diciendo, che, yo no te conocía de esa manera. Pensé que me ibas a gritar, ¿no? La esposa le dice al esposo, che, ya tiene rato que vos no gritás y no insultás. O la esposa, ¿no? Que ya no reacciona, o los hijos, o los padres, o los hermanos de la iglesia, etcétera. Esto, hermanos, es fundamental para que nosotros podamos conocer a nosotros mismos. Y hay una historia, ¿no? De este movimiento, y dice, el abad Antonio enseñaba, si veis a un joven monje escalando al cielo por su propia voluntad, cogedle por el pie y arrojadle al suelo, porque lo que está haciendo no es bueno para él. Es interesante esta historia, ¿no? Muchas personas tratan de llegar al cielo por sus propios méritos
por sus propias virtudes y uno no llega así a donde está Dios. Uno no llega así, ¿no? Y por eso el abad decía, no importa lo que tenga que hacer, agárralo del pie y volverlo a su realidad y volver a decirle que no son sus méritos, ¿no? No son sus méritos, que, que, que es la gracia de Dios. Otro personaje en esta tesitura, Isaac de Nínive, lo enseñaba de la siguiente manera. El salto para bucear en las profundidades se da desde el trampolín del pecado. Es el pecado el que me puede lanzar al abandono de los ideales forjados por mí mismo y lanzarme a las profundidades del alma. Allí están juntos mi corazón y Dios. Allí también la escalera para ascender a Él. Es cuando nosotros tomamos conciencia de quiénes somos, hermanos. El profeta decía, engañoso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién puede evadirlo? ¿No? A veces nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos, no, nos engañamos diciendo, no, es que yo estoy bien, ¿no? Los que están mal son los otros. Los demás son los que están mal. Yo estoy bien, yo hago las cosas bien, yo no me equivoco en nada, yo lo que digo, lo digo porque creo que eso es lo que tienen que hacer, y si no lo hacen, bueno, ese es su problema, que se arreglen, ¿no? Nadie que toma una actitud de esa naturaleza puede confrontarse con la realidad de lo que hay en la profundidad de su alma. Y Isaac decía que solamente cuando el pecado nos arroja, ¿no? Como es el trampolín, nos arroja a la profundidad del alma. Y ahí es donde nos damos cuenta que podemos ser capaces de mentir, de odiar, de matar, de lastimar, de hacer muchas cosas, porque el pecado que está en nosotros, hermanos, la tentación que el enemigo está cada día acechándonos, ¿no? Es real, es latente. Por eso es que nosotros después de que nos bautizamos no significa que ya somos perfectos. Aún después de bautizados, ¿no? Hemos cometido errores, ¿no? Hemos cometido errores. Entonces, qué interesante es, hermanos, conocernos a nosotros mismos, porque cuando llegamos a la profundidad del alma, me encanta lo que dice Isaac de Nínive, dice, allí están mi corazón y Dios, porque es allí donde Dios, cavando, ¿no es cierto?, para encontrar el tesoro escondido y no importando ensuciarse las manos, cava lo más profundo para encontrarnos. Pero dice algo interesante, nosotros no podemos quedarnos allí. Ninguno que desea seguir a Cristo puede quedarse esclavizado de su pecado, sino que debe tomar la escalera junto con el Señor para empezar a subir, para empezar a ser ese nuevo hombre, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Para que las cosas sean hechas nuevas, Pablo tuvo que haber ido a ver a su viejo hombre, ¿no? Y constantemente. Por eso él decía, hay una lucha interior dentro de mí. Algo que quiere hacer lo bueno y algo que quiere hacer lo malo. Seguimos teniendo esta lucha todos. Así es que no se confíen, no nos confiemos. No nos confiamos. Y cada día tenemos que conocernos a nosotros mismos. De esta forma de entender el camino espiritual, produjo en el desierto personas humildes. Porque el que se conoce a sí mismo, hermanos, va como José, ¿no? En la lectura que hicimos. Va a encontrar su posición en la vida. Va a encontrar el propósito de la vida.
Entonces se convertirá como lo hicieron los padres del desierto en personas humildes, servidores afables, compañeros generosos, seres íntegros que no necesitaron de la hipocresía para ganarse el respeto de sus discípulos y el cariño de Jesús. Esto es algo maravilloso, hermano, ¿no? Muchos de nosotros podemos ser hipócritas, ¿no? ¿Cuánta gente no condena a otras personas por acciones malas que han cometido y después nos enteramos que esas personas que condenaron profundamente a tal o cual persona tenían muchas cosas igual o peor, ¿no? Entonces, debemos cultivar la humildad como lo hicieron estos personajes, confiaron en la misericordia de Dios y clamaron la gracia que nunca falta. Entonces, creo que empezar a conocer, decir, a ver, Abraham, ¿quién sos? ¿Hasta dónde podés llegar? ¿Qué es aquello que puedes, en una debilidad espiritual, qué es aquello que puedes llegar a realizar que no honraría a Dios? Ya yo tengo que saber, ya tengo que estar alerta, para que cuando llegue el momento, no, yo diga, no, yo sabía que esto iba a llegar, así que me aferro a la gracia de Cristo, me aferro a su amor, ¿no? Me cobijo en su protección y espero que la tormenta pase. Muy bien, bueno, ese es un otro, el segundo punto que conocieron o que profundizaron los padres y las madres del desierto, una espiritualidad que está centrada en conocernos a nosotros mismos, ¿ok? Y siempre, toda la vida estamos conociéndonos, hermanos, toda la vida estamos conociéndonos porque somos personas en movimiento. Una tercera característica que tenían los padres del desierto era una ascesis orientada a una vida plena. ¿Qué significa esto? El término griego askesis significa entrenamiento. Y este entrenamiento casi siempre era moral. Para esas fechas, a este entrenamiento es cuando el apóstol Pablo dijo en primera carta a los Corintios, capítulo 9, 25 y 27. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Más bien, dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entiendo que muchas de las prácticas que después, en los siglos posteriores, se hicieron sobre este pasaje, desvirtuaron en esencia lo que el apóstol Pablo decía, y literalmente hay incluso muchas prácticas hoy de personajes en muchos monasterios que siguen utilizando el castigo corporal como para callar su conciencia, como para callar sus demonios. Pero Pablo no estaba hablando de un golpe físico que tenemos que darnos, ¿no? Para que si yo estoy teniendo la tentación de la lujuria, tome yo no sé, una vara y empiece a golpearme el cuerpo para que se me vaya ese pensamiento de la lujuria o de la vanidad o de la mentira, etcétera. En esta época en la cual nos estamos refiriendo, ¿no? Ellos entendieron, los padres y las madres del desierto, esta premisa que el apóstol Pablo hablaba sobre la disciplina, ¿no? Y la disciplina es fundamental para poder tener una espiritualidad profunda. Pablo comparaba la vida cristiana con la vida del deportista. Y ustedes saben, hermanos, que los deportistas que van a
¿cómo se llama? A los Juegos Olímpicos, ¿no? Son deportistas que se le conocen como de alto rendimiento. ¿Y por qué se les llama de alto rendimiento? Porque son deportistas que tienen entrenamientos muy rigurosos, muy estrictos, disciplinas profundamente arraigadas, ¿no? Recuerdo mucho que este nadador Michael Phelps decía que que no sé cuántas medallas tiene, pero tiene un montón. Él decía, mientras mis amigos se iban de fiesta, yo me iba a la piscina a seguir entrenando porque yo quería ganar una medalla olímpica. Eso era disciplina, ¿no? Un deportista de alto rendimiento está disciplinado en su comida, está disciplinado en sus horarios de dormir, está disciplinado en sus horarios de rutina, etcétera. Por eso es de alto rendimiento y por eso tiene la posibilidad de ganar una medalla de oro, de plata, de bronce, ¿no? Y Pablo lo sabía, pero los Juegos Olímpicos ya se practicaban en la época de Pablo, ¿no? Entonces, él conocía perfectamente y por eso toma esta alegoría y dice, ellos lo hacen para obtener un premio, pues que finalmente era una corona de olivo, ¿no? De hojas de olivo, que finalmente se marchitaban. Dice, pero el cristiano debe ser como el deportista, no esperando un premio que se va a echar a perder. El cristiano espera un premio que no se va a echar a perder, pero tiene que ser como del deportista, debe tener disciplina. Y sabe que nos falta mucho hoy a los cristianos disciplina, hermanos. No tenemos disciplina espiritual, no tenemos. Yo hoy lo veo con mis alumnos de tercero, segundo año. Ellos tomaron la misma clase que ustedes están tomando, ¿no es cierto? Y le dije, sigan leyendo, tengan lecturas divinas. Hoy a veces les pregunto y ellos muy pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque nos falta disciplina y es muy probable que a vos te pase lo mismo, ¿no? Que en algún momento te olvides de hacer estos ejercicios, ¿no? Y volvamos a nuestra misma forma que hemos manejado nuestra espiritualidad. No somos disciplinados, ¿no? No tenemos una constancia. Cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo y lo domino, quiere decir que la disciplina, hermanos, es esa parte que nos mantiene enfocados hacia dónde queremos llegar, ¿no? Muchos no quisieron entrar al seminario, aunque saben que puede ser muy lindo y puede ayudarles un montón, pero muchos no, porque dijeron, no, es mucho, ¿no? Es mucho, yo no puedo pagar ese precio del tiempo, de las tareas, de la presión y demás, porque no tenemos una disciplina, ¿no? Porque no tenemos una disciplina. Entonces, golpear nuestro cuerpo significa que muchas veces habrá gente que estará yendo de fiesta y nosotros estemos practicando, ¿no? Habrá muchas veces en donde nosotros tengamos que sacrificar algunos gustos, algunos pasatiempos con tal de seguir llenándonos de Dios, seguir conociendo mucho más de Él, ¿no? De poder hacer el bien al prójimo, ¿no? Che, vamos de fiesta. No, yo tengo un ministerio, pues estoy visitando a gente en el hospital, tengo un grupo familiar, estoy preparando mi sermón para el sábado, en fin, ¿no? Cuando uno está haciendo cosas para Dios, uno tiene que disciplinarse para que eso no quede en el olvido. Quien no logra tener una disciplina, hermanos, pues finalmente quedará descalificado. Quedará descalificado. Y yo creo que hoy lo que menos necesitamos es eso, ¿no? Necesitamos ser disciplinados un poquitito en nuestra vida. Dice, una visión de este entrenamiento que tenían los padres del desierto como camino hacia la libertad
y del disfrute de una vida plena. Porque entonces uno le encuentra mucho significado. Entiendo que nuestra cultura aquí latinoamericana, hermanos, es que no lo somos, ¿no? Llegamos tarde. Che, ¿hiciste eso? Ay, se me olvidó. No, discúlpame, che, pero mira, se me repasó, pero mañana lo hago. Bueno, entiendo que nuestras culturas no nos ayudan mucho a eso, ¿no? Pero espiritualmente hablando, no tiene que ser necesariamente algo cultural, sino tiene que ser algo que puedan hacer de la palabra. Conocer la verdad y practicarla, lo dijo Jesús, es el camino para la libertad, ¿no? Porque todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, el hecho de que nosotros vayamos poniendo en sujeción, ¿no? Hay veces que nuestros pecados no pueden ser cambiados, ¿no? Esa es una realidad. Hay pecados que nosotros cometemos que cambian, se van, no vuelven más en nuestra vida, pero hay pecados que no, que solamente están sujetos al señorío de Cristo y ahí tenemos que someterlos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene sujeto nuestras debilidades, nuestras pasiones al señorío de Cristo, entonces estamos viviendo una vida en libertad, una vida plena, ¿no? El pecado siempre nos va a esclavizar. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que dijeron estas personas en cuanto al entrenamiento? Hicieron tres cosas. Huyen de aquello que puede ser una influencia, ¿no? Una influencia negativa. Por eso es que a veces los padres cuando le dicen a sus hijos, no te juntes con tales personas, es porque te pueden influir para mal. Y esa es una triste realidad, ¿no? Ya lo reflexionaremos cuando llevemos nuestra clase de apologética. Eso es una triste realidad de apartarnos del mundo porque el mundo puede ser una mala influencia para nosotros. ¿Y por qué? Porque a veces no decir, podés juntarte con esa persona que es homosexual, que es lesbiana, ¿no es cierto? E influir vos en ellos, no al revés. Eso es importantísimo, hermanos. Pero bueno, huir de aquello que sabes que va a ser débil para vos es fundamental, ¿no? Hay que huir. Por eso dice que soldado que huye sirve para otra guerra. Y huir no es de cobardes. Si estás en una situación, si vos sabes que ir a ese lugar, que juntarte con esa persona y demás, o esa circunstancia, o estar solo, no sé, en fin, mil cosas, y no estás preparado o que no estás disciplinado espiritualmente, pues es mejor huir. ¿Ah? Entonces, huye, guarda silencio, empieza a reflexionar, empieza a meditar en tu vida, lee la palabra, respira, etcétera. Y lo que hicieron estos personajes era reposar en oración, ¿no? La oración profunda, la oración, como vimos, ¿no? De no escondernos en nuestras virtudes, sino ir y decirle, papá, estoy teniendo esta tentación, estoy queriendo sentir esto, queriendo hacer lo otro, eh, ayúdame, quiero escucharte y guardar silencio para ver qué Dios nos dice, cómo nos lo dice, abrir nuestros ojos para ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor, de qué manera Dios está obrando, está respondiéndonos, nos está diciendo qué deberíamos o no hacer. Hay una historia que encierra esta enseñanza del entrenamiento. Dice, en cierta ocasión el discípulo de un anciano notable fue tentado a la impureza. El anciano, que veía su sufrimiento, le dijo, ¿quieres que ruegue al Señor para que te libre de esta lucha? El discípulo le respondió, Padre, veo que estoy padeciendo mucho, pero siento también el fruto que saco de esta lucha. Por esto, pide al Señor en tus oraciones que me dé la fuerza para resistir. Y su abad le dijo, ahora veo, hijo mío,
lo mucho que has adelantado y que me has superado a mí. Esta es una historia increíblemente fascinante y con una profundidad espiritual, ¿no? Cuando este discípulo es tentado por la impureza de sus pensamientos, ¿no? Lo primero que el anciano le ofreció era librarlo de esa lucha, que Dios lo quite de esa lucha. Y la respuesta del monje fue, no, que no me quite, porque en la lucha uno aprende, ¿no? En la lucha uno se fortalece. Por eso yo siempre digo, nunca deje de luchar. Nunca deje de luchar contra sus pecados, contra sus tentaciones. Nunca deje, nunca le pida a Dios que lo saque de esa lucha, porque cuando uno pelea la batalla, ¿no es cierto? Uno se fortalece más, uno aprende muchas cosas, uno aprende a confiar, a creer, a reconocer, a sentir dolor, a sentir pesar por nuestras acciones, pero eh, al final, cuando uno vence en la lucha, hay fruto, ¿no? Hay bendición. Por eso el joven le dijo, el monje le dijo, no, mejor pedirle a Dios, pedirle al Señor que me dé fuerza para resistir, que me dé fuerza para resistir. Y creo que ese es el mayor valor, hermanos, cuando nosotros damos esa lucha a veces con nosotros mismos, que ese es el peor campo de batalla, ¿no? A veces pensamos que es Satanás y a Satanás le culpamos de todo, ¿no? Porque pensamos que Satanás es el que hace lo que es el culpable de lo que pasa en nosotros, cuando en muchas ocasiones, ¿no? Satanás, recuerden, es el tentador, es quien te tienta. Y es el acusador, es uno de los nombres que tiene el enemigo, ¿no? El tentador, el acusador, eh, y qué es lo que sucede es que muchas ocasiones no es el acusador, no es el tentador, somos nosotros somos quienes decidimos, ¿no? Nosotros que no hemos entrenado lo suficiente para enfrentar las pruebas, para enfrentar las luchas. Recuerdo, porque a veces circulan mucho estas cosas, estas historias en internet de un, ¿cómo se llama? De una atleta, de un corredor, de una maratón, que él, algo le pasó en el camino, se cayó, se lastimó, en fin, mal estaba. Él pudo haber abandonado la competencia, pero no, fue el último. Pasaron muchas horas ya, casi mucha gente se había ido, pues ya habían llegado todos los competidores, solo faltaba él. Y cuando él llegó y entró al estadio, la multitud lo ovacionó, reconoció, porque él se entrenó para eso. Él dijo, yo me entrené para representar a mi país, ¿no? Y yo no podía fallarles, no podía fallarles. Y no importa, ellos me mandaron para cruzar la meta y yo voy a cruzar la meta, aun cuando me cueste la vida. Pienso que a veces eso a muchos cristianos nos falta, ¿no? Nos falta ese entrenamiento, ese coraje, ese arrojo, ¿no? Para poder luchar con todas nuestras fuerzas, y pedirle a Dios que nos dé fuerza para resistir la tentación. Así que bueno, es una hermosa enseñanza que podemos rescatar de esa espiritualidad del desierto. Así que nosotros podemos ver, hermanos, en esto un viejo pozo, muy viejo, muy antiguo, donde podemos beber agua fresca, ¿no? Un agua fresca que puede revitalizar nuestra vida espiritual. Hoy nos acercamos reverentes para beber de un viejo pozo que aún sigue vertiendo la frescura de sus aguas. La radicalidad de su fe, que eso fue fundamental. Ellos podemos, insisto, volver a insistir, estar bien o mal. No se trata de tener un prejuicio, al menos de este movimiento de inicio, ¿no? Entiendo que después, bueno, ya sirvió para otros propósitos que no eran, pero en sus inicios, ¿no?
que no había como tal, eh, ser partidarios de una iglesia en particular. Esta gente tomó decisiones radicales para salvaguardar su fe en Jesús, la radicalidad de su fe, la urgencia de su salvación, la honestidad con ellos mismos de reconocer quiénes eran y la disciplina que aceptaron para buscar el rostro del resucitado son el reflejo de una herencia que hasta hoy, creo yo, hermanos, debemos y podemos celebrar. Hoy necesitamos una radicalidad muy profunda de nuestra fe. Necesitamos urgentemente demostrar cómo somos salvos. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Sabiendo quiénes somos y pidiéndole a Dios que nos ayude. Y sobre todo, disciplinándonos, hermanos. Tenemos que disciplinarnos. Es triste que muchos hermanos de muchos años en la iglesia no conozcan la Biblia. ¿Por qué? Porque es una indisciplina total, ¿no? Hay muchos hermanos que van a la iglesia incluso ya sin Biblia, ¿no? Y yo digo, ¿de dónde están bebiendo? ¿De dónde se están formando? ¿No? Y aun cuando muchos cristianos tenemos Biblias, pues en la semana pocas veces la abrimos, ¿no? Pocas veces la abrimos. A veces ninguna vez la abrimos para leer. Y somos ignorantes de la palabra. Y eso, hermanos, no está bien, no está bien. Tenemos que profundizar, tenemos que motivar a nuestra iglesia a ir hacia más profundo, ¿no? De esto. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen para ir cerrando esta espiritualidad. Ellos huyeron al desierto, entraron en comunión con Dios y le hicieron frente a los demonios que ellos consideraban que era su lucha. Y ahora, como les dije en algún momento de la clase anterior, nosotros no vamos a irnos al desierto, ¿no es cierto? No vamos a irnos ni al desierto de Sonora, ni al de Atacama, ni al del Sahara, pero sí tenemos nuestros propios desiertos que nos esperan. Allí donde podemos encontrar una verdadera comunión con Dios para hacerle frente a todo aquello que quiera desviar nuestra vida y nuestra conducta delante de Dios, ¿no? Nuestros propios desiertos nos esperan. Y hoy podríamos decir, hermanos, que los demonios que existen a nuestro alrededor son mucho más evidentes, ¿no? De los cuales los cristianos tenemos que levantarnos para luchar, para contrarrestar, porque el evangelio es contracultura. Y los demonios abundan hoy mucho, ¿no? El consumismo insaciable. Hoy estamos en una sociedad consumista, ¿no? Consume todo. Una sociedad donde hay un hedonismo total, un narcisismo impresionante, ¿no? Hoy mucha gente cura sus enfermedades yendo al shopping, yendo de compras, ¿no? Y hay gente que está esperando que salga el celular de moda para comprar el teléfono, ¿cómo se llama? El reloj, las zapatillas, etcétera. Hay una sociedad donde hoy todo es consumo, ¿no? Un individualismo egoísta, cada quien se rasca con sus propias uñas. No nos interesa el otro, ¿no? No nos importa. Hay una pobreza deshumanizante. Desgraciadamente, hermanos, la pobreza es algo que nos rodea, que está ahí, que está presente, ¿no es cierto? Y que deshumaniza a las personas de una manera que va y que atenta contra el evangelio. Hay un imperialismo mezquino donde hoy vemos naciones poderosas, ¿no? Que por intereses mezquinos, por sus egoísmos, por sus orgullos falsos, mantienen guerras y siguen peleando y siguen matando gente inocente solo por un orgullo falso. Y se justifican, ¿no? Diciendo que es por el bienestar de sus pueblos. Eso es una mentira.
pero desgraciadamente hoy lo estamos viviendo. Fundamentalismos religiosos principalmente, ¿no es cierto? Fanáticos de la religión que hacen mucho daño. Los niveles de violencia, hermanos, son terribles. Hoy en nuestra Argentina, ¿no? Empezamos a tener problemas con las drogas, todo lo que pasó en Rosario, en Santa Fe, la verdad que es difícil. México ni se diga. México está en una ola de violencia imparable, ¿no? Todos los países están en esta violencia atroz y muchos otros demonios, hermanos, que hoy se levantan. Esos demonios, diríamos, en términos de identificación, abundan y no nos dan espera. Están allí, están atacando. La voz que escuchó el abad Arsenio nos dice ahora a nosotros: huye, guarda silencio y no dejes de orar. Debemos nosotros huir para retornar. La huida con retorno, ¿no? Debemos ir al secreto de Jehová, fortalecernos, ¿no? Disciplinarnos, llenarnos del conocimiento de Dios. Hoy vivimos un mundo donde el ateísmo se está haciendo mucho más fuerte y a veces los cristianos ya no estamos teniendo respuestas para decirles a las personas, ¿no es cierto? Porque no tenemos conocimiento de la palabra. Entonces necesitamos llenarnos de Dios para volver. Es la huida con retorno, ¿no? No es encerrarnos en nuestros templos, no es encerrarnos en nuestros templos, es ir a nuestros templos, llenarnos de Dios, pero salir al mundo, ¿no? A compartir el amor de Dios y a luchar contra estos demonios. Debemos guardar silencio, debemos orar muchísimo para que esto sea una realidad. Y voy a tomar una cita del autor que ustedes leyeron, ¿no? Que es Ricardo Barbosa de Sousa. Y me gusta mucho cómo él define nuestros desiertos actualmente, ¿no? Dice: el desierto no debe ser visto necesariamente como un alejamiento geográfico y social. O sea, no es que debemos ahora irnos a un monasterio y encerrarnos y demás, ni irnos a algún desierto del mundo. Él dice que el desierto es una actitud, es una postura. Es como una actitud, una postura delante de Dios y de nosotros mismos. Es el lugar o situación que desenmascara aquello que suponemos ser. Estos son nuestros desiertos, cuando nosotros nos presentamos y nos damos cuenta quién realmente somos. No lo que hemos aparentado ser, sino quiénes realmente somos. Donde nuestras ilusiones son confrontadas con la verdad. El ser humano tiende a mentirse a sí mismo. No pasa nada. Todo está bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿No necesitas ayuda? No. Pero cuando entramos en esta actitud, en esta postura delante de Dios, para descubrirnos como en el desierto, donde no hay nada, ¿no? Entonces somos confrontados con la verdad. Y nuestras ideas y nuestros conceptos sobre Dios son sustituidos por la revelación del propio Dios. Entonces ahí, cuando nosotros vamos y nos presentamos delante de Dios, es la forma en que Él se revela a nosotros como Dios, ¿no? Se revela a nosotros como Dios. No nosotros como nuestro Dios. Porque el ser humano se revela a sí mismo como su propio Dios, ¿no? El ser humano ha hecho de sí mismo su propio Dios con minúscula. Pero cuando entramos en nuestros desiertos, en estas actitudes, en estas posturas, en estas reflexiones internas delante de Dios y nos damos cuenta que nos presentamos ante Dios sin máscaras y nos confrontamos con la verdad, entonces Dios toma
el papel y el lugar que le corresponde. Y entonces nos empieza a decir y nos empieza a comentar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así es que nuestros desiertos están más cerca de lo que nosotros imaginamos. Busquen esos desiertos, ¿no? No necesariamente tienen que ir a un lugar tranquilo. Yo les decía, vayan, sí, hay oportunidades, hay campings, hay sitios, bosques, solamente, por favor, siempre cuiden su seguridad, siempre. Pero vayan y entren en sus propios desiertos, en su propio yo, ¿no? Y empiecen a hacer el recuento de su vida, empiecen a sacar recuerdos y empiecen a sanar heridas, empiecen a tener cicatrices en el corazón, pero cicatrices que no duelen, ¿no? Y entonces Dios nos irá guiando por aquello que quiere que nosotros hagamos. Ajá. A veces no necesitamos ir a lugares apartados, a veces también es importante estar en lugares con ruido, porque también allí uno aprende a tener esos silencios, ¿no? Esos silencios, esa confrontación de quiénes somos con lo que Dios quiere que seamos. Y entonces, bueno, ahí es donde se hace la transformación. ¿Ok? Ese es el desierto ahora. Y ese es nuestro desafío. Muy bien. Pues haciendo el resumen, hermanos, de esta clase, para ya terminar esta propuesta que les he traído sobre la espiritualidad de los padres y las madres del desierto, de estos hombres y mujeres que escogieron vivir de una manera diferente su fe. Podemos resumirlo de esta manera. Los asuntos de su mayor interés eran los siguientes. Esto era lo que a ellos les preocupaba. Primero, la humildad. Para ellos era importante porque la fe siempre va a tener relación con nuestra conducta. Aquel que tiene contacto con su terrenalidad siempre será humilde. Siempre no mirará a nadie de manera diferente, ¿no? Estará conectado con su terrenalidad. La caridad, ¿no? El hacer el bien. Para ellos era importante eso. Una persona espiritual siempre se esforzará, estará viendo en qué momento puede hacer el bien. No estará buscando, no estará esperando que llegue la oportunidad, sino él mismo la irá a buscar. Irá a buscar la oportunidad de hacer el bien, como Jesús lo hizo, ¿no? El cristianismo consiste en vivir como vivió Jesús, ¿no? Haciendo el bien. Eso es lo que dice el testimonio de Jesús en el libro de Hechos de los Apóstoles. Fue un hombre que anduvo haciendo el bien. Otro tema que les preocupaba mucho a estos personajes era la conversión. Habría que tener una transformación diaria. O sea, no solamente decir sí soy salvo, pero que no haya evidencia de ese comportamiento. Por lo tanto, la fe es camino de transformación diaria. Si no hay transformación, hermanos y queridas hermanas, queridos alumnos, pues no, estaremos jugándole al cristianismo, pero seremos cristianos del montón. Otra cosa era Satanás y los demonios, era algo que ellos tenían en su concepto, ¿no? De estas realidades. La realidad del mal se hace más evidente cuando se busca practicar el bien. Evidentemente, cuando uno quiere hacer lo bueno, pues siempre está la tentación para hacer lo malo y habría que luchar contra el enemigo, ¿no? Nosotros no podemos, menospreciar, no podemos soslayar que tenemos un enemigo y que Satanás tiene sus demonios, ¿no es cierto? Y que es una realidad, el mal es una realidad. Así que bueno, ellos lucharon contra eso y nosotros no podemos perder de vista que nuestro adversario está acechando como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado con eso. ¿Qué otras cosas les preocupaban a los padres del desierto? El silencio.
Para ellos las formas de silencio eran importantes. Necesitamos acallar nuestros ruidos interiores y tener temor de encontrarnos con nosotros mismos. Por eso en alguna clase le decía, mucha gente pues está metida en muchas actividades, trabaja un montón, hace muchas cosas porque no se quiere encontrar con su realidad. Por eso muchos caen en adicciones. Las adicciones son aquellas que liberan al ser humano de la responsabilidad de encontrarse a sí mismo, ¿no? Y no solamente podemos ser adictos a la droga, al alcohol, al cigarro, a la pornografía, ¿no? Podemos ser adictos al televisor, adictos a la familia, adictos a la religión, adictos al trabajo, ¿no? Hay muchas adicciones que nosotros desarrollamos en nuestra vida para no encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, el silencio siempre nos ayudará a entender que si estamos abusando del alcohol, ¿no es cierto? Uno mismo sabe cuando uno ya ha pasado la línea, ¿no? En fin, de todas estas adicciones que a veces uno se crea. El silencio es importante. Otra cosa eran las escrituras. Ellos leían la Biblia, hermanos, leían la Biblia, conocían la Biblia. Impresionante, ¿no? Tenían un hambre de la palabra de Dios, citaban las escrituras, las sabían de memoria, las recitaban. Cuando ellos comían, se leía la palabra. Mientras todos comían, uno era elegido para que se leyeran las escrituras. La escritura, evidentemente, hermanos, es el fundamento de nuestra fe y desafortunadamente es tan desconocido para muchos cristianos. La salvación ya la vimos, ¿no? Para ellos era importante. Ellos creían que la salvación era eterna, pero que comienza aquí y comienza ahora. Entonces ellos entendían que la salvación tenía que demostrarse de una manera práctica, ¿no? No teórica, sino práctica de cómo vivirla. Y la misericordia, que era uno de los sellos distintivos de este movimiento de espiritualidad, porque el que no es misericordioso siempre será un detractor de los demás y los destruirá. Y a veces el legalismo, hermanos, cuando un cristiano es muy legalista, no tiene misericordia en sí mismo. Porque el legalista va a aplicar la ley sin misericordia, porque la ley es la ley, ¿no es cierto? Sin en cambio, la misericordia y la justicia no están peleadas, ¿no? La paz y la justicia se besaron, no están peleadas, sino más bien van de la mano. Una aplicación de la ley sin misericordia es venganza, ¿no? Es venganza. Y eso tampoco es correcto. Así que la misericordia fue un sello muy distintivo para este movimiento de espiritualidad, ¿no? Así que bueno, hasta aquí, queridos hermanos, llegamos al fin de este recorrido sobre la espiritualidad de los padres del desierto, que nos siguen desafiando en mi entendimiento, ¿no es cierto? Como decía en una diapositiva, es un vaso, ¿cómo es? Es un pozo viejo donde uno puede encontrar agua fresca para nuestra espiritualidad. ¿Okay? Bueno, antes de irnos a nuestro receso, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Se va entendiendo? Quiero regresar y voy a tratar de ser lo más rápido posible. Voy a compartir con ustedes alguna de las historias apotegmas de esta espiritualidad del desierto, y lo quiero hacer enfocado en el liderazgo, ¿no? Cómo el liderazgo, cómo ser líderes, está muy de la mano con esta espiritualidad. Si nosotros somos líderes y líderes espirituales, bueno, me parece que podemos aprender mucho de estas historias que vamos a ver después de la clase. ¿Okay? Bueno, tomamos 10 minutitos de receso, hermanos, y volvemos a la clase.